Muchas gracias. Pues yo sé que hiciste un llamado a todos los que de alguna u otra forma sirven en sus iglesias a través del talento, puede ser de la música, que sirven ministrando a Dios. Tal vez por alguna o por otra razón, se hayan alejado. Y lo primero que quisiéramos comentar es qué es un adorador. Hemos escuchado de los levitas, del ministerio de los levitas. Y esto viene del Antiguo Testamento, eh, gente de la tribu de Leví, que se encargaban de diversas labores dentro del templo. Una de estas eran los músicos y los cantores, otros ayudaban a los sacerdotes, otros eran porteros y otros eran jueces y escribas. Eh, Sin embargo, en, en nuestro tiempo eh, es tal vez un poco más sencillo ubicar al ministerio de los levitas como, como adoradores, porque Jesús habla de los adoradores que el Padre busca. Entonces, qué es un adorador? Lo que vendría siendo un levita que sirve en el templo en el Antiguo Testamento, pero en nuestros tiempos, ¿verdad? Una manera actual de decirlo. Un adorador, de acuerdo a Deuteronomio 6:5, es una persona que ama a Dios con todo su ser, con todo su espíritu, con toda su alma, con todo su cuerpo. Y lo ama todos los días, a cada hora, bajo cualquier circunstancia y a una costa de sus propios intereses o a una costa de su propia vida. Amén. Esta es la definición bíblica de la adoración y del adorador. Y nosotros sabemos que es una definición muy comprometedora y es una definición que también es difícil de lograr si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Por eso decimos que la vida cristiana es imposible de vivir a menos que la vivamos con el Espíritu Santo. Y para poder Amén. tener el Amén. Espíritu Santo, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. De otra manera eso sería imposible. Entonces, esta definición de adorador no admite negociaciones. Sin embargo, de parte de Dios tenemos todo su amor, todo su poder, toda su misericordia, toda su gracia en la cual vivimos. Porque de otra forma eh, sería muy difícil en nuestra naturaleza pecaminosa poder caminar o recorrer ese camino. Sin embargo, Jesús nos dice, el que me quiera seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. Entonces, Jesús mismo, nuestro Señor, nos está diciendo, el camino no es fácil, pero es posible. Amén. Amén. Y seguramente en este camino vamos a caer, porque somos humanos. Pero su gracia y su mano, su brazo, su amor, su abrazo, siempre va a estar ahí para podernos levantar, para podernos seguir, para que podamos seguir adelante. Sin embargo, Dios también nos exhorta. eh, por ejemplo, cuando Jesús habla con la mujer que iba a ser apedreada y Jesús interviene y le dice, pues aquí no hay nadie que te esté condenando porque Jesús simplemente les hace un llamado de atención a aquellos que le iban a apedrear. El que esté libre de pecado es que nace la primera piedra. Obviamente, pues nadie lo hizo. Y Jesús le dice, nadie te está acusando, eres libre, vete en paz, pero no peques más. Entonces, nosotros a veces nos queremos ir en paz, pero seguimos pecando. ¿Sí? Entonces, ese es un condicionante. Y el Espíritu Santo es que nos capacita para poder vivir la vida de santidad que Dios quiere que vivamos. En la escuela damos una clase que se llama formación ministerial, en donde tocamos diferentes puntos que refieren al ministerio, diferentes temas. Y uno de estos temas habla de los requisitos de un adorador, o los requisitos de un director de alabanza, o los requisitos de alguien que pertenece al ministerio de la adoración, de la alabanza en la iglesia. Y bueno, el primero es que sea un adorador, y ya vimos un poquito la definición de adoración.
El segundo es que debe ser un servidor. Y cuando nosotros nos ocupamos en servir, Dios va, va moldeando nuestra mente. Jesús nos vino a servir, Él dijo, yo vine a servirles. Muchas veces en el ministerio de la adoración sobre todo, sea cual sea, sea lo que sea que hagamos, desafortunadamente hay mucho protagonismo y nuestros pies dejan de pisar el suelo. Y entonces, como dejamos de pisar el suelo, pues entre más subimos, cuando caemos, más nos duele. Así. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos sirviendo y mantenemos nuestra mente, nuestro corazón en lo que Dios pide, no en lo que nosotros queremos lograr, mantenemos nuestra mente y nuestro corazón en el propósito de Él, no en nuestro propósito, mantenemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente en los intereses de Él, Él nos cuida. Y si nos mantenemos caminando de esa forma, Él nos bendice y nos hace crecer. Y nos hace crecer correctamente en el ministerio. Dios da los talentos, como decía mi esposa casi ahorita. Te da el talento, pero también te dice, hazlo producir. Entonces, para hacerlo producir, tiene uno que tener inteligencia, tiene uno que tener la voluntad, y tiene uno que atreverse a hacerlo y no enterrarlo. Así, nosotros podemos hacer esto si descansamos en Dios y nos esforzamos en Él. Y Él es el que va a hacer el milagro, Él es el que va a recorrer el camino, Él es el que nos va a guiar. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que de una forma humilde podamos servir, de una forma sincera lo podamos amar. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios se encarga de mantenernos, Dios se encarga de que nosotros podamos conseguir ese propósito. Acá se necesita, tú quieres comentar. Pues creo que en estos tiempos, de alguna manera, todos nos somos adoradores. Nada más que cada quien cumplimos diferentes funciones. Hay quienes estamos trabajando en la iglesia con de más tiempo completo, otros como tú están sirviendo en la radio, otros van a los hospitales, otros van a limpiar la iglesia o a preparar la iglesia. Hay iglesias que ponen, adornan con flores y estos hermanos son fieles servidores que siempre quieren tener la iglesia bonita, arreglada o que ponen banderas y todo eso. Y, y al convertirnos todos en adoradores, todos tenemos el mismo compromiso delante del Señor de, de amarlo a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón. Y de la misma manera, siempre estamos expuestos a caer. Y, y no por el hecho de que aún siendo adoradores, somos perfectos porque dice Juan que nadie puede decir que es perfecto, porque entonces estuviera, que nadie peca, vaya, porque entonces estaría mintiendo. Pero es muy importante si alguna persona que ha estado sirviendo en la iglesia nos está escuchando, alguien que ha tenido un compromiso y ha faltado a ese compromiso, ahorita que Rafael, mi esposo, comentaba, ese momento en que la mujer adúltera iba a ser apedreada y que Jesús reta, ¿verdad? Y confronta a todos los hombres que la querían apedrear y finalmente nadie puede lanzar esa primera piedra. Pues Dios siempre tiene oportunidades. Dice, caerá el justo 7 veces y 7 veces será levantado. Amén. Entonces, siempre hay una oportunidad para ti que nos estás escuchando en este momento. Eh, el Señor no nos pide que seamos, sí nos pide que seamos perfectos, pero esta perfección radica en nuestra fidelidad al Señor, en nuestro compromiso con Él, en ir creciendo. Yo me asombraba cuando leía en la Biblia que en una de las versiones que cambian o sustituyen el concepto perfección con madurez, Así es. que nos pide el Señor que seamos maduros. No podemos siempre quedarnos siendo como unos niños, que le decía el apóstol Pablo de que, oye, ya es tiempo de que comas leche y no te puedo dar leche porque sigues aferrado a las cosas
que eran básicas, esenciales en el principio de tu vida cristiana. Ya es tiempo de que crezcas, ya es tiempo de que comas carne fuerte, que es tiempo para que des fruto, para que des testimonio. El Señor viene por una iglesia madura, santa, comprometida, Así no es. por una iglesia falsa, Así por una es. iglesia de apariencias. Tenemos que ser sinceros y honestos con lo que estamos creyendo, Así con lo es. que estamos viviendo. Sí, Amén. Rafa. Yo quería hacer un comentario ahí. Mucha gente se esfuerza en la iglesia. Muchos cristianos se esfuerzan por ser buenos y quieren agradar a Dios siendo buenos. Y cuando caen, se sienten mal y se sienten que fallaron a Dios. Bueno, de hecho es. Pero la verdad es que Dios no quiere que seamos buenos. Dios quiere que seamos obedientes. Cuando uno es obediente, entonces, entonces Dios nos va perfeccionando para que podamos ir madurando, como mencionaba casi ahorita. Así es. Así que si tú te estás esforzando por ser bueno y te estás esforzando por no hacer cosas malas, yo te recomiendo que mejor te esfuerces por obedecer, porque cuando te esfuerces por obedecer y obedezcas, Dios te va a ir bendiciendo con esa madurez, de tal suerte que esas cosas que te dañan y que lo ofenden a Él van a ir quedando en segundo lugar. No vas a tener necesidad de hacerlas. Y todos esos vicios y esas cosas que nos mantienen aparte, que nos mantienen lejanos, que nos mantienen con una doble vida, una doble cara. Dios nos puede ir libertando de todo eso si nosotros somos obedientes. Y parte de la obediencia o del concepto de la obediencia tiene que ver con el creer, tiene que ver con la fidelidad. Entonces, cuando yo creo en lo que Él me está diciendo, y si Él me está diciendo que haga tales cosas, yo las hago y no lo dudo, Dios me va a bendecir, y me va a bendecir de una manera sobrenatural, porque si todo lo espero en el plano natural, pues entonces estoy quitándole a Dios una, una, una gran característica que Él tiene, que es que Él es sobrenatural. Y Amén. nosotros vamos a caminar en lo sobrenatural, porque Amén. no hay forma de vivir esta vida agradándole a Él si no es de esa manera. Así es. Yo quisiera hacer un paréntesis, si me permiten. Antes de entrar aquí a cabina, yo les comentaba que había carga en mi corazón porque he escuchado de muchos casos de varones, de jóvenes, de jovencitas que han tenido el llamado de parte de Dios y se han rebelado en contra de ese llamado, han caído en el pecado. Y bueno, tú estás hablando ahorita algo muy importante, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Pero que Dios viene y nos levanta, ¿verdad? Porque Él es bueno y grande es su misericordia. Y yo he tenido esa carga en mi corazón y muchos han tenido el llamado, inclusive están sirviendo en el llamado, pero están pecando, ¿sí? Y entonces eso es algo muy grave delante del Señor. Y qué importante lo que comentabas ahorita, hermano Rafa, en donde decías que no nada más es que soy bueno y no le hago nada a nadie, pero no estoy obedeciendo, que el Señor me dice, sed santo como yo soy santo. No estoy obedeciendo la parte que el Señor me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, y no me alimento de la palabra más que el domingo que voy. Entonces, qué importante es que aquel que tiene ese llamado pueda obedecer, como lo estás mencionando. ¿Qué le dirías a aquellos que están en esa parte, como mencionaste también, que son de doble cara, ¿verdad? Que están ahí ministrando, pero que también al mismo tiempo están pecando, que tal vez en lo íntimo de su recámara estén viendo pornografía? Yo por eso en esta noche hice el llamado a todos aquellos que tienen este llamado de levita, de adoradores, de servir al Señor en la administración de la música, la alabanza, el canto, y que estén batallando en algún área de su vida. Llámenos, por favor, porque queremos orar por ustedes, queremos presentarlos delante del Señor, queremos apoyarles a través de la oración. O hay muchos que están en rebeldía, se rebelaron y simplemente dejaron el ministerio. Y qué importante es cumplir, ¿verdad? Porque como dijiste también, Rafa, no enterrarlo,
¿verdad? Lo Así es. entierras y qué cuentas le vamos a dar al Señor, ¿verdad? Entonces, continúen ustedes compartiendo, ¿verdad? Fíjate que yo quería recordar este pasaje de la Biblia que dice que la paga del pecado es muerte. Así es. Y entonces no nos damos cuenta de que en esa doble vida estamos cometiendo retando a Dios en algún aspecto, y ese pecado te va a cobrar una factura, Así es. como a muchos que probablemente nos estén escuchando ya han tenido que pagar el precio de esa factura, porque queremos estar viviendo con un pie en la vida del mundo y con otro pie en la iglesia, y eso es autoengañarnos, porque, o sea, Dios ya nos conoce, o sea, a Dios no le podemos, Dios no puede ser burlado, Amén. y todo lo que el hombre segare, eso, sembrare, eso también va a cegar. La cosecha. Sí, así es. Así es. Sí. Em, Dios, Jesús, es muy claro. Quienes estemos esperando que la vida cristiana sea sencilla para poder vivirla, pues nos vamos a cansar. Mejor hay que sentarse, porque va a pasar mucho tiempo y eso no va a ser así. Jesús es muy claro, dice, tienes que tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Las personas que estén viviendo, estén en una situación en donde saben que están viviendo en pecado, definitivamente tienen que negarse a sí mismos, tienen que decirse no a sí mismos, tienen que tomar su cruz, es decir, hacer un sacrificio, morir a sí mismos, para poder que esa situación que están viviendo, ese pecado, no los devore, no los destruya. Ahora, eh, nosotros pensamos que las cosas que nos suceden malas o los pecados en los cuales caemos muchas veces tienen el origen, sino por decir la mayor de las partes de las veces, en el diablo, y le echamos la culpa al diablo. Y la verdad es que hay un componente de nosotros que es nuestra naturaleza pecaminosa que nos arrastra. Entonces, y bueno, con todo respeto, pero cuando alguien dice, no, pues el diablo se metió, el diablo me hizo, hay que analizar bien porque realmente mucho de esto es lo que nosotros traemos, lo que nosotros no hemos dejado, lo que para nosotros es agradable, nos da una satisfacción y lo queremos seguir viviendo. Y no solo hemos dejado al Señor. Y realmente simplemente necesitamos decir hasta aquí y empezar a hacer un esfuerzo. ¿Qué va a pasar? Nos va a costar, nos vamos a sentir mal porque dice la palabra que la disciplina no es agradable. Sin embargo, Dios disciplina a los que recibe por hijos. Así que tenemos que estar en esa condición. ¿Y se va a sentir feo? Sí, se va a sentir feo. Pero Dios es muy sabio. Hay dos cosas en la palabra que la palabra nos enseña. Y son dos cosas muy sencillas que han sostenido a la iglesia por milenios. Una es orar Amén. y la otra cosa es leer la misma palabra. Amén. Muchos músicos y muchos adoradores, muchos levitas han sustituido su tiempo de lectura y de oración por escuchar música. Y ellos dicen, pues, muchas veces yo he platicado, ¿no? Es que yo, pues no leo tanto ni oro tanto, pero oigo mucha música cristiana. Discúlpame, pero necesitas orar Amén. y necesitas leer. La música es un componente, es algo muy bello que Dios nos da, es una expresión de alabanza, pero nada sustituye a la palabra y a la oración. La palabra de Dios nos limpia. Queremos dejar eso que no le agrada a Dios, que nos hace pecar. Necesitamos leer la palabra para ser limpios. Y poco a poco, eso que nos vence y nos derrota, lo vamos a ir dejando de lado y vamos a triunfar. Así que empieza con una decisión, un sacrificio, y luego dos sencillas cosas, orar y leer. Si tú sabes que eres muy débil y que no puedes ni siquiera tener la disciplina de orar y leer, habla,
con alguna persona que tú consideres que tiene una autoridad espiritual y pídele que sea tu tutor, pídele que te ayude a recorrer ese camino, ¿sí? Y vas a ver que las cosas van a ser muy diferentes, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y cuando nosotros oramos, nosotros somos transformados a través del Espíritu Santo de gloria en gloria. ¿Acaso qué le dirías a aquellos que siendo adoradores o levitas han caído en un pecado grave y tal vez se sienten que ya no son dignos de volver al ministerio? Bueno, yo creo que no creo. Dice la palabra que en Isaías capítulo 1, y yo lo quería compartir precisamente eso, que dice el Señor, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y luego dice, vengan, vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es algo muy claro. O sea, el Señor siempre está con su mano extendida para darnos la oportunidad nuevamente. Venid y estemos a cuentas. Pongámonos en paz. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el tamaño del error, de la equivocación que tú hayas cometido en tu vida. Sí. No hay nada que la sangre de Jesús, la preciosa sangre del Hijo de Dios, no pueda pagar. Eso fue el sacrificio mayor. Si tú no la quieres tomar, porque quieres seguir en tu vida pecaminosa, en tu vida de error, en tu vida de infracción de una ley moral, es tu decisión y esa decisión tiene una consecuencia. Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de la dimensión de esa palabra hasta que comenzamos a vivir las consecuencias de ese pecado, de esa equivocación, de esa negligencia, de esa desobediencia. Pero Dios siempre tiene tus manos, siempre tiene las manos extendidas. En otro pasaje de Isaías 55 dice que a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprar, comer sin precio. Entonces el Señor está dispuesto a recibirte cuando tú estés dispuesto a renunciar y a dar la vuelta a la actitud equivocada que has tomado. A veces con nuestros padres, a veces son pecados sexuales, a veces son desobediencia, a veces coraje, a veces cuántas cosas que hay en nuestra vida, en nuestra naturaleza, como decía Rafa, que nosotros le queremos echar la culpa al diablo. No es el diablo, son nuestras decisiones. Y tú quieres gozar de los privilegios de estar frente en la iglesia sirviendo, que es una bendición poder estar en los atrios del Señor. Bueno, pues entonces toma la decisión. Amén. Yo creo que el estar enfrente, tocando algún instrumento, cantando, alabando al Señor, pues no nomás es verme bonito, verme bonita, ¿verdad? Sino es atraer la misma presencia del Señor, ¿verdad? A ese lugar y que se desate su presencia de tal manera que el que viene enfermo sea sano, el que venga endemoniado sea liberado y se manifieste la presencia del Señor por el canto, la alabanza, la adoración, ¿verdad? Entonces es importante, por una parte, la santidad y por otra parte es importante que si tú que me escuchas eres un levita, tienes el llamado, te apartaste, sientes que te ensuciaste, hoy el Señor te está llamando, hoy el Señor te quiere levantar,